Bien, vamos a presentar a Pavel Abarca Jiménez, psicólogo colegiado y consultor senior en seguridad y salud en el trabajo, con maestría en comportamiento organizacional y recursos humanos. Tiene un diplomado en seguridad basada en el comportamiento, diplomado en psicología ocupacional, diplomado en psicología organizacional, especialización en coaching, en animación y dinámicas de equipos, 20 años de experiencia profesional vinculada al sector minero en actividades de capacitación, intervención y prevención del riesgo conductual en minería subterránea y atajo abierto. 10 años de experiencia en la docencia universitaria en el área aplicada de psicología organizacional y gestión de talento humano. Es miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas con código de acreditación SIC 152, diploma de honor de la ciudad de Arequipa otorgado por la Municipalidad Provincial de Arequipa como reconocimiento a la labor destacada en docencia universitaria, año 2016-2017, autor del libro Psicología de la Ciudad Minera y directivo también de la Asociación Peruana de Psicología de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Démosle la bienvenida a Pavel con el tema Gestión del Talento Humano y Desarrollo de Competencias en Seguridad, un enfoque integrador. Adelante, Pavel. Bien, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación, Rafael. Efectivamente, con Rafael somos colegas, amigos desde hace muchos años. Hemos trabajado juntos y conozco también las capacidades, el profesionalismo y la calidad de persona de Rafael. Así es que yo agradezco que me haya considerado para poder participar en este evento tan importante. Fíjense, eh, me gustó mucho el título del evento en el cual se nos habla de seguridad, salud ocupacional y lo que es la gestión del talento humano. Y yo les traigo como ponencia cómo hacemos para integrar el enfoque por competencias, el modelo por competencias, con la seguridad en el trabajo. Bueno, yo soy psicólogo y hace algunas semanas les comento una empresa contratista que hace trabajos de mantenimiento eléctrico en una unidad minera acá en Perú. Me contrata porque quería que los apoye con una evaluación psicológica a dos personas que se habían accidentado, dos trabajadores que se habían accidentado. Estaban haciendo trabajos eléctricos, querían hacer una reparación en un transformador y lamentablemente se cometieron algunos errores que costó muy caro porque hubieron omisiones al procedimiento, en especial del supervisor líder. El supervisor líder cometió algunas negligencias, algunas violaciones en realidad al procedimiento. Omitió hacer el monitoreo eléctrico, entonces, y se sube encima del transformador y ahí se produce el arco eléctrico, ¿no? El arco y se electrocutan tanto el líder del equipo como el asistente sufrieron quemaduras, ¿no? De segundo grado en el rostro. Y claro, el que llevó la peor parte en realidad fue el líder, supervisor. Tuvo quemaduras en el rostro, las manos, los brazos y las piernas, ¿no? Bueno, un hecho obviamente lamentable, lamentable. Nosotros como profesionales que estamos ligados a la seguridad de salud en el trabajo, nos duele mucho cuando nos vemos enfrentados a ese tipo de situaciones y por el trabajador, por la familia obviamente, en realidad les genera un estrés postraumático y es justamente lo que yo intenté descartar en esta evaluación psicológica que hice con estos dos trabajadores, ¿no? Descartar la presencia o no del estrés postraumático. Bueno, en la evaluación psicológica me voy dando cuenta de que este supervisor líder tenía algunas incompetencias. Y finalmente, qué es lo que hace talentoso o talentosa a una persona o talentosa a un trabajador? Son sus competencias.
sea, las competencias son el núcleo central de la gestión del talento humano, porque hoy en día hablamos de gestión del talento humano bajo un enfoque por competencia, ¿cierto? Entonces, cuando hay incompetencia, es decir, cuando no se han desarrollado determinadas competencias conductuales para el trabajo, pueden suscitarse problemas de calidad, de productividad y de seguridad en este caso. Bueno, para hacer una evaluación psicológica a un trabajador, o sea, es una evaluación psicológica post accidente. Hay un protocolo, es todo un protocolo que se sigue para hacer una evaluación psicológica del estado mental, psicológico, emocional, cognitivo del trabajador. Es todo un protocolo y también se aplican algunas pruebas psicométricas. Pero en la entrevista, en la conversación con el trabajador, uno comienza a identificar algunas falencias en el desarrollo de competencias. Y claro, la incompetencia nos puede generar problemas de seguridad. Entonces, sí o sí, las competencias están relacionadas a la prevención de accidentes y a la seguridad. Y bueno, una de estas incompetencias que yo encontré en el trabajador eran competencias relacionadas a la capacidad de liderazgo, competencias relacionadas a la fortaleza de la integridad. Y identifiqué algo que ya yo vengo identificando hace tiempo, especialmente en las empresas contratistas en el sector minero, que es lo que se llama la falsa proactividad. En realidad la proactividad es una competencia. El ser proactivo es una competencia. Y claro, esa competencia tiene sus propios comportamientos, ¿no? Identificables. Pero yo he identificado en estos últimos años un problema realmente serio en las contratistas y con el personal, en especial los supervisores de las contratistas que van a trabajar a una unidad minera de alguna compañía X. ¿Y en qué consiste esa falta de productividad? ¿Y qué es lo que le ha pasado a este señor? A este joven, ¿no? Porque tiene 33 años. Y es que las contratistas, cuando hacen un trabajo para un usuario, un cliente, pasa que algunos trabajadores, y en especial algunos supervisores, por querer quedar bien con el cliente o con los supervisores, los ingenieros de la empresa que los contrata, de compañía, intentan quedar bien. Entonces, pasa que los supervisores de compañía, o sea, de empresa cliente, a veces les piden hacer cosas que de repente no estaban planificadas, no estaban programadas a hacer, y aprovechan, ¿no? Aprovechan de repente la buena fe, ¿no? De personal de contratista y hacen o les piden hacer cosas para las cuales de repente no están preparados o capacitados o no tienen la logística o trabajos no planificados. Y eso es lo que pasó, porque yo en la entrevista que tuve con este supervisor líder, eso pasó. Pasa de que ellos llegaron de un viaje de 8 horas, llegaron a la unidad minera a las 6 de la mañana, con las mismas, llegaron a las 6, tomaron desayuno 6:30 y no descansaron. No descansaron. Tenían que hacer un trabajo a las 11 de la mañana, ya, un trabajo programado, pero hubo un tiempo muerto, entre las 7:30 y las 11 de la mañana. En ese tiempo muerto aparece un supervisor de compañía y le dice, oye muchachos, ¿qué están haciendo acá sin hacer nada? No, que nuestro trabajo es a las 11. Ok, no hay problema. ¿Por qué no? Miren, tengo acá un trabajito, por favor, apóyenme para hacer un trabajo por allá. ¿Ya? Porque están sin hacer nada, hay un tiempo muerto. Claro, pero este supervisor de compañía no sabía que no habían descansado bien, porque muy bien esas 3 horas hubieran aprovechado para descansar. Llegaron de un viaje de 8 horas. Entonces, ¿qué hace este supervisor líder?
no comunica, no comunica a su supervisor de operaciones, a su supervisor de seguridad, de que el supervisor de compañía les estaba pidiendo hacer un trabajo que no estaba planificado y que no tenían la suficiente información y que principalmente no habían descansado del viaje cuando habían llegado. Entonces yo le digo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué aceptaste? Le pregunto, ¿no? Al entrevistado, al accidentado. Me dice, es que no dije nada por temor a que digan algo, que no queremos colaborar o que no queremos apoyar. Ese temor de levantar la mano y decir, eh, no estamos descansados. Disculpe, señor ingeniero, pero acabamos de llegar de viaje y no podemos hacer el trabajo. O en todo caso voy a comunicar a mis jefes para ver cómo se puede manejar esta situación. Se quedó callado. Esa falsa proactividad es una incompetencia. Esa falsa proactividad lo lleva a aceptar hacer un trabajo para el cual no había la suficiente información, no estaba planificado y no habían descansado lo suficiente porque habían llegado de un viaje, ¿cierto? Esa falsa proactividad hace que vayan a hacer un trabajo y ahí se genera el accidente. Esta falsa proactividad la he notado también en otras empresas contratistas. Ya por quedar bien con el cliente, hacen cosas que no deberían. Falta de asertividad, ¿no? El hecho de no poder decir no. La asertividad, el comportamiento asertivo es otra competencia. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que efectivamente necesitamos trabajar, necesitamos desarrollar las competencias, que nuestros supervisores sean competentes en materia de seguridad en este caso. Por lo tanto, sí deberíamos hacer el esfuerzo de identificar cuáles son esas competencias de seguridad que necesitan desarrollar nuestros supervisores en especial, porque son ellos los que lideran un grupo de trabajo en un frente de trabajo y son ellos los que finalmente toman decisiones, ¿cierto? Por esa mala decisión de este supervisor líder, también se accidenta su auxiliar, su asistente, un muchacho también de 29 años. Entonces, por eso que yo planteo el tema de que necesitamos desarrollar las competencias de seguridad, de seguridad. Y de hecho, que acá recursos humanos, como el área de seguridad, tienen que darse la mano, tienen que darse la mano, tiene que haber un matrimonio. No puede haber un divorcio entre el área de seguridad y el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque finalmente el área de recursos humanos es la que selecciona al personal, ¿cierto? Y que debería seleccionar el personal por competencias. Entonces, a la pregunta, ¿no? Que pongo acá en la diapositiva. ¿Son compatibles la gestión de competencias y la gestión de riesgos? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque en ambos casos, es la conducta, el comportamiento observable, la unidad de medida o de gestión. Fíjense, cuando hablamos de gestión de riesgos, ya sabemos, eso es una verdad de perogrullo ya, una verdad de perogrullo, de que el mayor porcentaje de causalidad de los accidentes es el acto inseguro. Es el acto inseguro. No, el 96, no, el 98% de las causas de los accidentes son por actos inseguros. Esto ya lo sabemos. Pero ¿qué es el acto inseguro? El acto es un comportamiento. Ahora, claro, si quisiéramos ser más rigurosos, el comportamiento humano no solamente es el comportamiento observable, ¿no? También hay un comportamiento no observable. La persona humana, tiene una faceta observable y visible y otras no, porque por la subjetividad. La subjetividad es es un fenómeno psicológico que no es observable directamente, pero existe, ¿cierto? Entonces, en la persona humana hay una dimensión que es observable y no observable. Entonces, claro, pero
Cuando hablamos de actos inseguros, efectivamente, el acto inseguro es un comportamiento. Es un comportamiento que en primera instancia es observable, ¿no es cierto? Porque hay una conducta. O sea, por ejemplo, de esta experiencia que les comento, ¿no? Acto observable, no hizo el monitoreo, no sacó el aparatito para hacer el monitoreo de si hay un equipo que está energizado o no está energizado. O sea, se salta el proceso, incumple el procedimiento. Ese incumplimiento del procedimiento, el hecho de no hacer la medición, el monitoreo de un equipo si está energizado o no, ya este es un acto observable, claramente, ¿no? Es un acto de omisión, no lo hizo. Ahora, ¿qué hay detrás de ese acto que es observable de no sacar, de no hacerlo, o de repente de hacer mal algo? ¿Qué hay detrás de ese acto inseguro? Bueno, es lo que se conoce como la barrera psicológica, ¿no? O sea, detrás de un acto que es observable, que es conductual, hay una barrera psicológica. Y las barreras psicológicas son los famosos, por ejemplo, estados mentales de la metodología Star, ¿no? Que puede haber prisa, puede haber frustración, puede haber eh, complacencia, puede haber fatiga. Esas barreras, esos estados mentales no son observables, pero son los que pueden estar detrás de un acto inseguro que sí es observable. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión de riesgos, estamos hablando de que la unidad de medida es un comportamiento, es una conducta observable. Y en la gestión por competencias, la unidad de medida, la unidad de gestión es el comportamiento, porque las competencias se manifiestan en comportamiento. La competencia de liderazgo tiene que manifestarse, tiene que evidenciarse, tiene que expresarse en comportamientos concretos, que sean observables. La competencia proactividad también tiene que manifestarse, tiene que acrisolarse, tiene en comportamientos observables. Y también las incompetencias, ¿ah? La incompetencia que les acabo de mencionar por esa experiencia que les comento, la incompetencia de la falsa proactividad, esa incompetencia también se manifiesta en comportamientos que son observables. El no levantar la mano y decir, estimado ingeniero, disculpe, pero no estamos preparados para hacer este trabajo y tienen que mejorar las condiciones para hacerlo. No, esa falta de asertividad, esa falta de franqueza, de frontalidad, no se ha visto. Entonces, es una omisión también, ¿no? De comportamientos ligados a esa competencia. Acá hay un chat, perdón. Vaya, listo. Por lo tanto, la gestión de riesgos sí es compatible con la gestión por competencia. ¿Por qué? Porque tenemos como unidad de análisis común el comportamiento. En un caso, el acto, que es un comportamiento, el acto inseguro, o el acto seguro también es un comportamiento, ¿no? Y en otro caso, porque las competencias necesariamente tienen que evaluarse, medirse y gestionarse a través de los comportamientos observados. Por lo tanto, dicho eso, llegamos a la conclusión de que el comportamiento seguro necesita competencias. O sea, obviamente, necesitamos trabajadores, necesitamos supervisores competentes. Obviamente, es por lógica. Nadie contrata a un supervisor que sea incompetente. Necesariamente tenemos que validar, evaluar las competencias de ese supervisor. Y claro, hablamos de competencias técnicas. Nuestro supervisor, sea de operaciones o sea de seguridad, necesita que acredite y necesitamos evaluar, validar sus competencias técnicas. ¿Conoce el trabajo realmente?
Y bueno, se pueden hacer evaluaciones de conocimientos, evaluaciones en campo, ¿no? Que tanto domina, ¿no? La parte del saber. Y es que uno de los componentes de la competencia, como sabemos, es el saber saber, ¿no? La parte del conocimiento neto, propiamente dicho. Pero no solamente necesitamos que el trabajador tenga buen perfil en cuanto a conocimiento técnico, o sea, buen perfil técnico. Necesitamos un trabajador, un supervisor que tenga competencias en cuanto a actitud, que serían las competencias, ya no técnicas, ¿eh? Sino serían las competencias conductuales de eficacia personal, las famosas habilidades blandas. Tiene que ser un supervisor que sepa manejar grupos, sepa manejar equipos, que tenga ascendencia, que tenga un liderazgo, que se sepa ganar un respeto, que tenga manejo de conflictos, que sea persuasivo, un supervisor, ¿no? Que sea convincente, un supervisor que sea empático, un supervisor que sepa hacer trabajar en equipo a su gente, ¿no? Y esas son competencias conductuales, esas son competencias de eficacia personal. Y eso también tenemos que evaluar y validar. Lo que pasa es que, por lo menos acá en Perú, nuestros procesos de selección de personal, especialmente en las empresas contratistas, los procesos de selección de personal son muy, como se dice acá, ¿no? Un saludo a la bandera. Son muy superficiales, frívolos, ¿no? Mm, no son rigurosos o no se lo tomen en serio, ¿no? Y a veces pasa que también, por ejemplo, cuando hay parada de planta, ¿no? Y a veces se requiere personal, se llama al personal, tienes ahí un montón de CVs, de currículum, ya, y llamas al que esté disponible, ¿no? Ya sin mucha selección, ¿no? Sin mucha exigencia, lo importante es finalmente cumplir con la cantidad de personal que se necesita para hacer una parada de planta. Entonces, como que también el tema operativo, el contexto operativo a veces no da como para hacer procesos de selección mucho más finos, mucho más sistemáticos, mucho más rigurosos, ¿no? Entonces pasa eso. Entonces nos vamos dando cuenta y la experiencia nos dice que efectivamente tenemos que evaluar las competencias de nuestros supervisores, en especial de los supervisores, porque son los que toman decisiones. Los supervisores de operaciones y los supervisores de seguridad. Y es que esas competencias conductuales del saber ser, corresponden al saber ser, ¿no? Al segundo componente de la competencia, ¿no? El primer componente es el saber, conocimiento, competencia técnica. Segundo componente, saber ser, competencias conductuales, de eficacia personal. Y un tercer componente de la competencia es el saber hacer, finalmente, saber hacer, ¿no? Ya la habilidad para la competencia técnica del conocimiento llevarla a la práctica, ¿no? Para resolver problemas prácticos concretos. Ese es el saber hacer. Entonces nos damos cuenta de que tiene sentido hablar del desarrollo de competencias. Y el desarrollo de competencias tiene que ver con la gestión del talento humano. Por lo tanto, la gestión del talento humano no está divorciada, no está desvinculada de la gestión de riesgo, de la seguridad en el trabajo. Entonces sí hay compatibilidad. Es más, es más, si nosotros logramos identificar las competencias de seguridad que necesitan desarrollar, en este caso, nuestros supervisores, esas competencias de seguridad se pueden incluir en el management de personal. O sea, se pueden incluir en la gestión del talento humano, en recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos anualmente hace evaluación de desempeño, ¿no es cierto?, de su personal.
Es parte de la gestión del talento humano, la gestión del desempeño y la evaluación del desempeño. Entonces, ¿por qué no incluirse en el proceso de recursos humanos de evaluación de desempeño las competencias de seguridad para evaluar no solamente el desempeño del trabajador en cuanto a calidad, en cuanto a productividad, sino en cuanto a seguridad? ¿Cómo evaluamos, pues? ¿Cómo evaluamos el desenvolvimiento, el desempeño de nuestros trabajadores, de nuestros supervisores en materia de seguridad? Así como hay competencias técnicas para evaluar el nivel de productividad, ¿por qué no podrían haber competencias de seguridad para evaluar el desempeño de seguridad de los trabajadores, en este caso de nuestros supervisores? Por eso que acá, como le propongo, el comportamiento seguro requiere competencias. Claro, está carísimo eso. Se requieren competencias de seguridad. Ahora, ¿qué es una competencia? Bueno, vamos a tomar acá dos definiciones, ¿no? Una es de Martales, esta argentina, que es un referente por lo menos a nivel regional, sobre el enfoque por competencia, ¿no? Tiene libros muy interesantes, ¿no? Sus diccionarios por competencias, su diccionario de comportamientos, su diccionario de preguntas, trilogía, ¿no? La trilogía de Martales, ¿no? Esos libros son muy, muy interesantes. En realidad, Martales es un referente, ¿no? Sin duda. Martales nos dice que la competencia son características de la personalidad devenidas lo que le decía, en comportamientos, que la unidad de análisis, la unidad de evaluación y la unidad de medición de las competencias son los comportamientos. Y esos comportamientos, como dice Martales, son los que van a generar un desempeño exitoso en el puesto de trabajo. Pero si hablamos de seguridad, esas competencias, esos comportamientos de las competencias, son los que van a garantizar un desempeño exitoso en materia de seguridad. Ahora, en el 2012, ¿qué nos dice el Ministerio de Trabajo en el Perú? Nos dice que las competencias son un conjunto de comportamientos que ponen en evidencia la capacidad para utilizar conocimientos, destrezas, habilidades y actividades en la realización de una actividad con eficiencia y eficacia, según las demandas del contexto. ¿Y cuál es el contexto en este caso? El contexto en el que estamos moviendo, ¿no? Es el contexto de la prevención de accidentes, de la seguridad. Por lo tanto, necesitamos identificar, validar, desarrollar competencias vinculadas a la seguridad y a la prevención de accidentes. Rafael, ¿estás por ahí? Rafael. Hola Juan Carlos. Sí, 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 acá estoy diciendo que mi máquina, no sé qué tiene. Rafa, un favor, dame 2 minutos. Ya quiero mi cargador de la laptop se me va a apagar. Ok, Por favor. no hay problema. Juan Carlos, aún una información importante mientras que nuestro amigo Pavel está hablando de su problema técnico. Muy interesante su ponencia. Hay muchas personas que ya están eh, haciendo sus preguntas para que al final Pavel pueda responderlas y pueda solventar todas sus preguntas y sus dudas, ¿no? Tiene una audiencia bien interesante. Muchas personas están siguiendo su ponencia de diferentes partes del Perú y de varios países también. Muy bien, muy bien.
¿Cómo vamos para el día de mañana? Les comenté a la gente de que tenemos una nutrida agenda para el día de mañana desde las 9 de la mañana. Comenzamos con la doctora Yolanda Sierra. Pues buenos ponentes, la doctora Yolanda Sierra va a estar con la ponencia Los riesgos psicosociales y su relación con las áreas de atención al usuario, desde las 9 de la mañana. Nuestro compatriota, el doctor Benjamín Borda, impactos ambientales irreversibles por los incendios forestales en país en biodiversidad, un tema de mucha importancia. De igual manera, vamos a contar con la ponencia del doctor Efraín Butrón, cómo transformar la cultura de seguridad y salud en el trabajo a través de la neurociencia. Yo creo que, a mi punto de vista, el doctor Efraín es una de las eminencias en el tema de la neurociencia y la neuroseguridad. Muy bueno con sus ponencias que él desarrolla y sus libros también que nos ha mandado para poder transmitirlo. De igual manera, Rafael, el libro que ha desarrollado en el tema de la autovaloración del riesgo y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Hay que invitar a todas las personas a que se suman a la siguiente semana a tu curso y puedan participar de ello y puedan aprender lo mejor de lo que tú tienes y también puedan complementarlo con tu libro. Les cuento que ya para este sábado, donde tenemos el tercer grupo, ya tengo 26 personas, entonces lo he trasladado por la próxima semana porque está ya, tú sabes que es antipedagógico tener más de 30 personas en un grupo. Y pues, de igual manera, invitamos a todas las personas para que puedan conocer el uso del software de seguridad y salud en el trabajo y puedan implementar en sus empresas de una manera mucho más óptima. Voy a ver si puedo ingresar desde esa laptop de acá y puedo compartirles esa información mientras que nuestro amigo Pavel va ingresando. Vamos a ver si se da. En el lugar que me encuentro estamos en invierno y la verdad que las lluvias están muy fuertes con las tormentas y los rayos, pero vamos a ver la forma de cómo podemos tomar estos minutos para poder explicarles un poco sobre el software de seguridad y salud en el trabajo. Nos Ya, comentan. listo, listo. ¿Se me escucha? Y claro, por supuesto. Ya, ok, ok. Voy a prender mi cámara, si no me tengo que reubicar. Otra cosa que pasa en vivo. Sí, no hay problema. Las personas están contentos con su ponencia. Qué bueno, de eso se trata. A ver, vamos a ver. Ok, se me ve, ¿no? Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Continuamos. Bien, ok. Entonces ya tenemos claridad de, de qué estamos hablando cuando hablamos de las competencias. Por ejemplo, el liderazgo en seguridad es una competencia conductual. Ya. Ahora, mm, en el chat, por ejemplo, a ver, en el chat, me gustaría que participen, escriban en el chat. A ver, eh, el liderazgo en seguridad como una competencia conductual que pueda garantizar que nuestros supervisores de operaciones, que nuestros supervisores de seguridad puedan manejar adecuadamente los procesos, las contingencias, los contextos, que puedan manejar situaciones adversas, difíciles. ¿Qué tipo de comportamientos, a ver, qué tipo de comportamientos consideran ustedes debería tener un supervisor para que pueda demostrar, evidenciar su liderazgo en seguridad? A ver, pónganlo en el chat, a ver qué me dicen ustedes.
¿Qué tipo de comportamientos tiene que evidenciar el supervisor para demostrar en campo que efectivamente tiene un liderazgo en serio? En el chat, a ver, me gustaría que participen, por favor. Puntualidad, perfecto. Gracias, Miguel Ángel. ¿Quién más? ¿Quién da más? Neraida, comunicación clara y efectiva. Excelente. Miguel Ángel, compromiso. Claro. Empatía. Muy bien. ¿Qué más? Excelente. Bueno, a ver, veamos algunos. Puntualidad. Claro. Lidiar con el ejemplo más, no solo mandar. Sí, justo le comento, me llamaron una empresa contratista que está haciendo servicios para una unidad minera acá, unidad Las Bambas, y están implementando un programa que se llama Programa de Seguridad Basada en el Ejemplo. La verdad que no lo conozco, ¿ya? Pero me pareció interesante. Bueno, más o menos algo me comentaron porque me llamaron por teléfono. Querían, bueno, estaban interesados, ¿no? En que participe, vieron por ahí mi perfil y algo me comentaron, que inicialmente ese programa lo querían implementar con los ingenieros, pero se dieron cuenta finalmente, se dieron cuenta de que mm, necesitaban del apoyo de psicólogos, de psicólogos. Y es que sí, en realidad, nuestra forma de trabajar debe ser con un enfoque multidisciplinario, en realidad, porque cada disciplina profesional tiene sus potencialidades, tiene sus fortalezas, pero también tiene sus propias limitaciones. La ingeniería, los ingenieros, obviamente que tienen sus fortalezas y su quehacer profesional es muy valioso, muy valioso, pero también tiene su límite, tiene sus limitaciones. Los psicólogos, el psicólogo profesional, también tiene sus fortalezas y tiene sus potencialidades, pero también tiene sus limitaciones y tiene sus límites, ¿no? Sus limitantes, porque no somos omniscientes, ¿no? No lo podemos, no somos omniscientes y omnipoderosos, ¿no? No lo podemos todo y no lo sabemos todo. Eso solamente son cualidades de la divinidad. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser una actitud de humildad. Reconocer dónde sí podemos y dónde no podemos. Tanto ingenieros como psicólogos. En realidad, ingenieros con psicólogos deben trabajar así de la manito. De verdad que sí. De verdad que sí. Es como una mesita de tres patas, ¿no? Hay por un lado la ingeniería, por un lado la psicología, y la otra patita es el sistema de gestión. El sistema de gestión. Excelente. Miren, ustedes han puesto acá bastantes comportamientos, ¿no? La puntualidad, la comunicación clara y efectiva, ¿no? El compromiso, la empatía, irá con empatía y cuidado, irá con el ejemplo, lo que decía, ¿no? Este programa de seguridad basada en el ejemplo, ¿no? Me llamó la atención, la verdad. Así es que si es que me voy a trabajar por allá, ya me enteraré de qué va eso, ¿no? De qué trata eso. Actuar con proactividad, excelente. Promover el bienestar de los trabajadores. Sí, ¿no? Sí. Qué interesante porque, para las verdades, hay supervisores que promueven malestar y no promueven bienestar, ¿no? Sí. Los famosos jefes tóxicos, ¿no? Sí, hay eso. Mm,
Inclusive, bueno, le pasa, yo leía algo interesante acá en el Perú. Un artículo que decía que en el Perú el 75% de las personas, hablando del sector privado, ¿no? El 75% de las personas que renuncian voluntariamente a su trabajo es porque no renuncian a la empresa, renuncian al jefe, renuncian a su jefe. Quizás ese es un jefe que les genera mucho malestar, ¿no? En el tiempo, y no genera bienestar. Claro, también tenemos que ser realistas, no estamos pues tampoco tenemos que caer en el extremo opuesto, ¿no? Del síndrome Alicia, ¿no? El síndrome Alicia, ¿no? De que todo tiene que ser una maravilla, ¿no? No estamos en el paraíso está en el más allá, en el cielo, ¿no es cierto? Eh, el- la vida terrenal es un valle de lágrimas, ¿no? De sufrimiento, el sufrimiento es parte de nuestra condición humana y el sufrimiento es parte también de la actividad laboral. También se sufre, ¿no? Es así. No, el trabajo, el contexto de trabajo no es una Arcadia, no es una Arcadia, no pedimos una Arcadia. Ese es un extremo también, ¿no? ¿No? En el trabajo necesariamente tiene que haber exigencia, sentido de urgencia, necesariamente tiene que haber presión y necesariamente hay conflictos, porque es la naturaleza humana, el conflicto es parte de la naturaleza humana, así que no puedes escapar de eso. Pero el otro extremo es el supervisor que hace un modus operandi, o el patrón conductual es el patrón conductual de eh, la generación de malestar. Entonces, pues según este artículo, si el 75% de las personas que renuncian al Perú renuncian al jefe, es porque realmente hay una crisis de liderazgo en el Perú, en el sector empresarial, en el trabajo. ¿Qué está pasando con los jefes? ¿Qué está pasando con los supervisores? Por algo son supervisores, no tienen deberían tener una supervisión de las cosas, ¿no? Y eso implica todo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, fíjense, esto que ustedes están mencionando, puntualidad, comunicación, compromiso, empatía, eso ustedes lo están colocando acá porque eso ustedes lo han podido identificar de su propia experiencia. Ustedes son gente con experiencia de trabajo, no son recién egresados de la universidad. Y si ustedes están colocando eso en el chat, es porque ustedes saben, producto de su experiencia, es de que esas competencias, esos comportamientos o esas habilidades conductuales son necesarias sí o sí, para ejercer un buen liderazgo y no ser solamente jefe, sino ejercer un liderazgo. En este caso, un buen liderazgo en materia de seguridad. Y ahí hay mucha más responsabilidad, porque cuando hablamos de seguridad estamos hablando de que el jefe, los jefes, los supervisores tienen que garantizar la seguridad de sus trabajadores. Son garantes, son garantes. Por lo tanto, el supervisor no solamente, como le dije, no solamente debería desarrollar competencias técnicas. Estas son las competencias que se requieren desarrollar. Ustedes acá la acaban de mencionar, ¿no es cierto? No estamos descubriendo la pólvora. La experiencia nos dice que un supervisor, para ejercer liderazgo en seguridad, tiene que desarrollar compromiso. Obviamente, tiene que desarrollar comunicación clara y efectiva. Otra situación, tengo otra empresa cliente. Ahí te les voy a comentar qué es lo que hemos trabajado con esta empresa. ¿Ya?
Pero fíjense, ¿no? Se produjo un evento donde la minera, la compañía, sancionó a la empresa, ¿no? Estamos hablando de ya en Cerro Verde. Entonces, ¿qué pasa? Que esta empresa hace trabajos de mantenimiento mecánico en paradas de planta, en paradas de planta. Y bueno, para las paradas de planta llevan pues, un montón de gente, ¿no? Y llevan bastantes supervisores de operaciones y de seguridad. ¿Y cómo se produce este incidente? Tuvieron dos supervisores, uno de operaciones y uno de seguridad, que previo a la pared de planta, tuvieron como un altercado, ¿no? Un roce por ahí, ¿no? Y ahí como que, de ahí como que los dos se quedaron distanciados. Se quedan distanciados y al momento de ir a la pared de planta, se tenían que hacer dos puntos de bloqueo, ¿ya? Y bueno, el de seguridad, claro, le comunica al de operaciones que se tenían que hacer dos puntos de bloqueo. Pero en el momento se dan cuenta de que tienen que hacer un tercer punto de bloqueo. Pero ¿qué pasa? Que el supervisor de seguridad, como estaba resentido, peleado, entripado con el de operaciones, no le comunica. O sea, ¿cómo es que en ese momento mezcla el aspecto personal de una riña personal, de una animadversión personal, lo mezcla con el trabajo? Y no se lo comunica, ¿no? Que se entere solo, bueno, ¿por qué tengo que yo comunicar que hay un tercer punto que se tiene que bloquear? No se lo comunica. Bueno, comienzan a hacer la reparación, ¿no? Y viene el supervisor de compañía y le dice, hey, ¿qué hacen acá? Tenían que bloquear ese tercer punto. ¿Por qué no lo han bloqueado? Ya, problema, problema. Problema para la empresa, para la contratista, ¿no? Porque esta unidad minera Cerro Verde son bien exigentes en el tema de seguridad. Fíjese, ¿no? Ahí se demuestra, efectivamente, de que hay una incompetencia, no una incompetencia técnica, una incompetencia conductual, de eficacia personal. En ese caso, lo que ustedes dicen acá, no hubo comunicación efectiva, no hubo empatía, no hubo proactividad, y como dice acá Miguel Ángel, puso en riesgo a su personal por un tema personal, de no manejar adecuadamente emociones en ese momento, ¿no? La autogestión de las emociones, la prudencia también es otra. O sea, muchas cosas fallaron ahí en el comportamiento de ese supervisor. Y pudo haber sido peor, porque eh, pudo haber ocurrido un accidente. Lo que se generó fue una desviación, una observación, pero pudo haber sido peor. Bueno, incompetencia. Creo que se debería publicar un libro, no tanto que titule Gestión por competencia, sino Gestión de incompetencia o Gestión de incompetentes. ¿Cómo gestionamos, cómo gestionamos la incompetencia? ¿Qué hacemos con la incompetencia? Y finalmente, ¿qué hacemos con los incompetentes? ¿Ah? No es un pecado ser incompetente. Todos los hemos sido alguna vez. Cuando no hemos tenido experiencia, falta de conocimiento, hemos sido incompetentes. No es un pecado ser incompetente. Como dicen por ahí, eh, todos somos pecadores, cualquiera puede pecar. Eso es cierto. Dicen que el pecado es lo más democrático que existe. Todos pecamos. Es cierto. Errar es humano también, ¿no? Errar es humano, pecar es humano. Pero persistir en el error, persistir en el pecado,
es diabólico, ¿cierto? Entonces, dense cuenta que hay mucho por hacer acá. Hay mucho por hacer en el tema de las competencias. Y todo lo que ustedes acá han mencionado en el chat, efectivamente, es también lo que se conoce como las habilidades blandas, ¿no? La habilidad dura es la habilidad técnica, pero la habilidad blanda es el tema pues, de la empatía, el compromiso, la comunicación efectiva, todo lo que ustedes acá, la puntualidad, todo eso son habilidades blandas. Entonces la empresa sí pienso que debe tener su plancito, su plan de contingencias, y todo empieza a recursos humanos finalmente, ¿no? Todo empieza a recursos humanos como recursos humanos tiene justamente el primer filtro en la selección de personas, ¿no? Para evitar que se filtre gente incompetente, incompetente en este caso desde el punto de vista de las competencias conductuales y de eficacia personal. Bien, acá les quiero contar o les quiero compartir esta experiencia que he tenido hace muy poco en esta empresa. Es una empresa contratista. Mm, Se contactaron conmigo, eh, hubo una convocatoria. Bueno, mandé mi currículum. Al cabo de unos días me llaman. Entonces, me llaman de la empresa, señor psicólogo Abarca, sí. Bueno, llamamos de la empresa tal y queríamos saber si podemos entrevistarlo. Habíamos revisado su expediente y consideramos que usted cuenta con la experiencia y lo que necesitamos. Ya, sin ningún problema. Ok, chévere. Me citan, voy al día siguiente y al día siguiente me reúno con la gerente general, mujer, con el gerente de operaciones, con el jefe de operaciones, con el administrador y la encargada de recursos humanos. Bueno, el tema es que en esta empresa mm, han estado teniendo problemas con la supervisión, con la supervisión. Y su cliente es una compañía minera que es muy exigente en materia de seguridad. Bueno, me cuentan un poco la problemática, pero en un punto toma la palabra el gerente de operaciones y me dice, Pavel, ¿no? Me tutea. Pavel me dice, mira, la verdad, yo, ¿no? Tenía ejercido en ese momento el liderazgo. Yo necesito una evaluación psicológica a mis supervisores. ¿Qué es lo que pasa? Me dice, que en campo, cuando están en campo, a veces se toman malas decisiones, se toman decisiones erráticas. Yo quiero saber si hay alguna prueba psicológica, me dicen, ¿no? Que pueda, que me pueda decir qué tan, qué tan juiciosos son mis supervisores para tomar decisiones en campo. Básicamente eso me dice padre. Toma decisiones. ¿Con qué prueba psicológica? ¿Con qué test psicológico se puede realmente ver si esta persona, si este supervisor, sea de operaciones o sea de seguridad, puede tomar decisiones correctas en un contexto de seguridad? Básicamente es eso. Ah, ya, pues ya me la puso clara. Bueno, yo me sinceré, le dije, bueno, ingeniero, mire, las pruebas psicológicas no evalúan competencias. Las pruebas psicológicas evalúan características de la personalidad, que no son las competencias. La prueba psicológica nos puede evaluar inteligencia, nivel de inteligencia, pueden evaluar aptitudes para el trabajo, aptitudes mentales, ¿no? Como razonamiento lógico, razonamiento matemático, razonamiento
mecánico, inclusive. Y nos pueden evaluar también personalidad, ¿no? Estabilidad emocional, extroversión, introversión, si tiene capacidad de adaptabilidad. No hay una famosa prueba de personalidad que bueno, se ha hecho muy conocida, ¿no? Que es el Big Five, ¿no? Que evalúa los 5 grandes rasgos de la persona. O sea, eso evalúa, ¿no? Rasgos de persona. Pero exactamente competencias no evalúa. Y eso es cierto, ¿no? Las pruebas psicológicas evalúan el potencial de la persona, el potencial. Pero exactamente no tienen mucho poder predictivo. Y realmente la metodología que tiene poder predictivo es la evaluación de competencia. Tiene mayor poder predictivo que las pruebas psicológicas. Eso no quiere decir que no deban utilizarse las pruebas psicológicas, sí deben utilizarse, son necesarias, son complementarias, pero no somos psicómetras, o sea, no hemos estudiado psicología solamente para aplicar pruebas psicológicas, porque una prueba psicológica la puede aplicar una enfermera, ¿no? La puede aplicar un no letrado, ¿no? Si lo explicas bien, ¿no? O sea, aplicar la prueba no es difícil, una prueba psicológica no es difícil. Entonces, yo dije, ingeniero, lo que hay que hacer es evaluar las competencias de su supervisor. Y tenemos que evaluar sus competencias de seguridad. O sea, las competencias para la supervisión en seguridad. Y las competencias en general en el liderazgo para liderar equipos justamente en contextos de trabajo y en contextos de prevención de accidentes. Ya, me dijo, "Padre, me gusta tu idea, pero mándame una cotización, mándame una propuesta, por favor, propuesta técnica económica. Ya, listo. Estoy ya en mi casa trabajando la propuesta y la mandé, mira, y la aprobaron. Bueno, parte del programa es que inicialmente, para determinar qué competencias se tienen que evaluar, hay que alinear, ¿no? El primer paso es el alineamiento, alinear las competencias que se quieren evaluar con lo que es la empresa, ¿no? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su política de salud y seguridad? ¿Cuáles son sus objetivos de corto, mediano y largo plazo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos determinando qué tipo de competencias necesita esa empresa. En este caso hablamos de competencias netamente de seguridad, competencias de seguridad. O mejor dicho, competencias de liderazgo en seguridad. Entonces, una primera etapa es poder conversar con la gerencia, con las jefaturas, ¿no? No con los líderes, ¿no? En este caso era la gerente, el, el gerente de operaciones y el jefe de operaciones. Conversar, conocer un poco más la empresa, hacer una evaluación inicial de la empresa, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa exploración, a ese conocimiento, a ese empapamiento inicial que tenemos que tener de la empresa, es que se puede ir delineando las competencias que ellos necesitan. Pues simplemente con ese conocimiento ya uno va proponiendo, ¿no? Tú le haces como un catálogo de competencias, unas 20 competencias, ¿no? De acuerdo ya al conocimiento que se tiene de la empresa. Perfecto, ¿no? De acuerdo a las entrevistas, a las conversaciones, inclusive a la información, ¿no? que tienes, porque también es necesario indagar, por ejemplo, cómo ha sido el desempeño en seguridad de la empresa en los últimos 5 años. Y esa información clave la tiene que proporcionar el área de seguridad, obviamente. El jefe de seguridad tiene toda esa información, es histórico, ¿no? El índice de seguridad, la frecuencia de la accidentabilidad, la tasa de frecuencia, la tasa de severidad,
cuáles son las áreas críticas donde en los últimos años ha habido mayor incidencia de eventos, de incidentes, de reportes, ¿no? Entonces, esa información también nos ayuda a conocer a la empresa en cuanto a su desempeño, a su performance en materia de seguridad. Y dicho sea de paso, también toda esa información nos ayuda a conocer un poco la cultura de seguridad de la empresa. Porque aparte de esta propuesta que yo les alcancé acerca de la evaluación de las competencias de sus supervisores, también les propuse hacer un diagnóstico de su cultura de seguridad. Bueno, pero ese ya es un tema bastante complejo, lo que es cultura de seguridad. Eso puede ser motivo de un congreso, en realidad, de otro congreso, o de otra ponencia, o de un diplomado, qué sé yo, ¿no? Es un tema extenso, complejo. También le propuse. Bueno, en todo caso, ya en el tema de competencias, yo le alcancé a la gerencia, nos reunimos otra vez y les presenté alternativas de competencias. Y cuáles consideran ellos como gerencia, ya como alta dirección, cuáles consideraban ellos que eran las competencias de liderazgo en seguridad que necesitaban que se evalúen sus supervisores y que a posteriori necesitaban desarrollar o que se desarrollen estas competencias en sus supervisores. Y bueno, finalmente le dije, quédense con 5 competencias, porque en base a esas 5, yo voy a hacer la evaluación de sus supervisores. Eran como 50 supervisores. Y los he evaluado a los 50 en realidad. Los he evaluado a los 50. Más o menos son 3 semanas, ¿eh? He trabajado ahí, 3 semanas para evaluar a todos. ¿Por qué? Porque hay que entrevistar y presenciar. Ese tipo de evaluaciones por competencia no puede ser virtual. Tiene que ser presencial. Sí o sí, cara a cara, face to face. Entonces, a los 50, yo los he tenido que evaluar, entrevistar presencialmente. 1 hora, hora y media por cada persona. Así. Bueno. El tema es de que escogieron las 5 competencias y en base a esas 5, yo tenía que armar el cuadro de competencias, ¿no? Las matrices. Porque cuando se identifica la competencia que queremos evaluar o que queremos desarrollar, luego tenemos que definir la competencia. Bueno, ¿qué es, no? Acá, por ejemplo, fíjense en la primera diapositiva. Una primera competencia que ellos seleccionaron fue juicio crítico y toma de decisión. Juicio crítico y toma de decisión. Entonces, esa competencia hay que definirla, por eso esta es su definición. Hay que definirla. ¿Qué es? ¿No? ¿Y qué es esa competencia? Juicio crítico y toma de decisiones desde la perspectiva de la seguridad. Desde el punto de vista de la seguridad y la prevención, ¿qué es juicio crítico? Y parte de la metodología del modelo por competencias implica que cada competencia, una vez definida, hay que aperturarla en grado de desarrollo. Martales, por ejemplo, trabaja con A, B, C, D, E, ¿no? Grados de desarrollo, A, B, C, ¿no? Pero para efectos de facilitar la calificación de la evaluación, yo lo aperturé en 5 grados, ¿no? De la competencia desde muy deficiente hasta excelente. Entonces, obviamente se espera, ¿no? Se espera que los supervisores desarrollen un nivel por lo menos aceptable, ¿no? De esa competencia. Y bueno, cuando hacemos la evaluación justamente, vamos encontrando pues, las brechas, ya las brechas, porque si por ahí nos salen deficientes,
si lo que esperamos es un bueno mínimo y nos sale varios aceptables, bueno, hay una brecha. Entonces, ¿qué se puede hacer con esas brechas? Pues ahí es donde se traza ya un plan de acción, de desarrollo de competencias para los supervisores, ¿no? Y un plan tanto individual por supervisor como un plan también para el grupo de supervisores, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un perdón. Si ustedes leen, lo voy a leer, la primera competencia que hemos evaluado es juicio crítico. Dice, es la capacidad para analizar situaciones y tomar decisiones informadas y responsables. Y responsables, fundamentadas en principios de seguridad. Un individuo con un buen juicio crítico evalúa todas las variables posibles antes de decidir, considerando el bienestar de todos los involucrados y la prevención. Claro, claro. O sea, tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Tomar en cuenta información relevante, ¿no? Y claro, se apertura en grados. El nivel excelente, o sea, el máximo nivel del desarrollo de esta competencia, igual, si quisiéramos, por ejemplo, ponerle un porcentaje, el excelente sería un 100%, el bueno, un 75%, el aceptable sería un 50%, el deficiente sería un 25%, y el muy deficiente sería un 0%. O sea, el porcentaje de desarrollo de esa competencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice el excelente, no? Dice, excepcional capacidad de análisis y toma de decisiones. Considera todos los aspectos de seguridad de manera integral, integrativo, ¿no? Una mentalidad integrativa. Y toma decisiones basadas en criterios sólidos y preventivos. ¿Ya? Entonces, cada nivel también tiene que tener su definición. Y si se dan cuenta, en esa definición podemos identificar los comportamientos de la competencia, ¿no? Analiza, toma decisiones informadas, fundamentadas en principios de seguridad, evalúa todas las variables. Ya esos son comportamientos, ¿no? Son comportamientos de la competencia. Y así, entonces, esa fue la primera competencia. La segunda, acá se repite, perdón. Perdón. La segunda competencia que hemos evaluado es conciencia de riesgo. ¿Y cómo lo hemos definido? Capacidad para identificar, evaluar y gestionar riesgos en el entorno de trabajo. Un profesional con alta conciencia de riesgo es capaz de prever peligros potenciales y tomar medidas preventivas para evitarlos, protegiendo tanto el equipo como la infraestructura. Igual cada grado con su respectiva definición. La tercera es responsabilidad y ética. Y este es un problema también fuerte. Fíjense, por lo menos en el Perú tiene un problema grave de moralidad. Eso es ya una verdad de perogrullo. Lo vemos en la política, lo vemos en... O sea, hay un sociólogo peruano, Cinesio López, que llegó a una conclusión dramática, dolorosa y triste. ¿Qué decía Cinesio López? Este sociólogo conocido. Decía, la corrupción en el Perú es como un cáncer social que ha hecho metástasis a todo nivel. A nivel de gobierno central, a nivel de gobiernos regionales, gobiernos locales, a nivel de barrio. Ha hecho metástasis el cáncer, ese cáncer llamado corrupción. Y ese cáncer social tiene un nombre en la convivencia del día a día en Perú. Se llama la ley del más vivo. En el Perú, para progresar, en el Perú, para salir adelante,
En el Perú, para buscarte oportunidades, tienes que ser vivo, tienes que ser avivado. ¿Pero qué implica esa viveza criolla? O la ley del más vivo, implica de que el peruano, así como es muy imaginativo el peruano para generar fuentes de trabajo, así como el peruano es muy creativo, imaginativo para generar fuentes de trabajo, emprendimientos, para salir adelante, para generar negocio, el peruano también es, lamentablemente, el peruano promedio, es muy imaginativo para sacarle la vuelta a la ley. Como dicen acá, ¿no? Como decimos acá, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. En el Perú la ley no es una obligación. En el Perú la ley es una sugerencia. El peruano promedio está peleado con la ley, peleado con la autoridad. Y ese peruano promedio lleva esa mentalidad de la ley de más vivo, lleva esa mentalidad, la lleva al trabajo, la lleva a la empresa minera. Entonces, ese es un problema de la identidad colectiva, del comportamiento colectivo, de la mentalidad colectiva del peruano. Tenemos esa tara social, es una tara social, o es un cáncer social, sociológico, colectivo. Nuestro gran peronista, Víctor Andrés Belaúnde, que es el que crea la palabra peruanidad, decía que esos problemas de moralidad son las grandes desviaciones de nuestra conciencia nacional. Entonces, el Perú tiene un problema de moralidad fuerte. Por eso es que eso complica más aún la gestión de seguridad. Porque claro, porque si todos los trabajadores, si el promedio de trabajadores tiene ese gusanito ahí, ese cáncer social en la cabeza, claro, ustedes saben que en materia de seguridad, en materia de prevención de riesgos, o sea, la seguridad es bastante normativa. Para la seguridad hay que tener esa vocación de respeto a la norma, respeto al reglamento, respeto al procedimiento, cumplimiento irrestricto de la norma. Pero si el peruano promedio está peleado con la norma, con la ley, con una conducta sociológica, como un comportamiento colectivo, es ahí que se complejiza mucho más la gestión de seguridad, porque tenemos que, de ahí, claro, quizás se justifique de que la supervisión en el Perú, en el trabajo, tenga que ser una supervisión muy, muy vigilante, ¿no? Muy cercana, porque ya se sabe que los trabajadores cuando pueden, a la menor que puedan, te sacan la vuelta a la ley, a la norma. Entonces sí hay un problema fuerte de moralidad. Por eso es que esta competencia de responsabilidad ética, sí o sí, tiene que ser aún, mucho más aún en los supervisores, tiene que ser evaluado y tiene que ser desarrollado. ¿Cómo la definimos? Compromiso inquebrantable con la seguridad del equipo y de la empresa. Un comportamiento responsable y ético en seguridad implica actuar siempre en beneficio de la protección de las personas. Otro síntoma de esto, del problema de la moralidad en el Perú, es que en el transporte público, como acá somos salvajes para manejar en especial el transporte público, cuando atropellan a alguien, ¿no? Cuando atropellan a alguien, o cuando matan a alguien, se escapan, se largan, se fugan y dejan al muerto en la pista. Eso es común en el Perú. En el trabajo, en seguridad, también yo he visto con mis propios ojos cómo a la hora de que ocurre un evento, un accidente, todo el mundo quita cuerpo, ¿ah? Nadie quiere asumir responsabilidades. Y todos echan la culpa. Nadie asume responsabilidades.